ver cómo se hace la elección de un test estadístico para comparar medias de distintos grupos cuando la variable es cuantitativa, ¿no? Las precauciones fundamentales que hay que verificar son dos: si la distribución de esa variable se asemeja o no a una distribución normal y si son similares las varianzas de la variable en los grupos comparados. Vamos a ir viéndolo paso a paso y luego haremos unos ejercicios, primero la teoría y luego los ejercicios en JAS, con la base de datos de enfermedad coronaria. Bien, la primera pregunta es si es o no normal la distribución de una variable cuantitativa, porque en caso de no cumplirse esta condición, pues el test estadístico a elegir sería uno u otro. Bien, aquí tenemos, por recordar lo que ya habíamos visto hace unos meses, como la distribución normal sería la del medio de este gráfico, la que vemos que es simétrica, que el punto más alto es la media, la mediana y la moda son idénticos, y bueno, es una forma que no es ni muy puntiaguda ni muy plana, ¿no? Este sería un poco, pero aquí lo que miramos es un poco a la asimetría, ¿no? Y vemos cómo los gráficos de la derecha es asimétrica a la derecha, hay valores extremos elevados, alejados de la media, y tenemos aquí también, bueno, alejados de la media, sí, y a la izquierda tenemos una asimetría hacia la izquierda, que hay algunos valores que son muy pequeños, y entonces cuando no se cumple la normalidad en la distribución de la variable estudiada, no podemos utilizar los test que serían iniciales de entrada, que serían el test de la t, el t-test, o para dos variables, o el ANOVA cuando son de más de dos grupos comparados. El siguiente paso es comprobar si las varianzas son homogéneas o no. Aquí hay unas palabras que se utilizan a veces, veréis en algunos libros o gráficos, como cuando hay igualdad de varianzas entre los grupos comparados, se habla de homocedasticidad. Homo es igual, y en caso de que no fuera sería heterocedasticidad, que no hay igualdad de varianzas. Bien, ¿por qué es importante tener esto en cuenta? Porque la varianza, que no es más que la desviación típica o estándar elevada al cuadrado, ambas dos, la varianza y la desviación, son indicadores de la variabilidad de los datos de una variable numérica, de lo alejados que se encuentren o no de la media. Y sabemos que las distribuciones más estrechas, las llamamos leptocúrticas. Aquí tenemos la gráfica de abajo a la derecha en rojo. Esa sería una en la que vemos que la mayor parte de las personas o de las observaciones están muy cerca de la media, mientras que en el otro extremo, en la platicúrtica, hay bastantes observaciones que están muy alejadas de la media, por arriba o por abajo, mientras que en una mesocúrtica, que sería la normal ideal, que aparte de ser simétrica, pues sería ni muy compactos los datos ni muy separados los datos. ¿Qué es lo que pasa? Que si uno de los grupos comparados o de los tratamientos tiene una distribución diferente al otro grupo, las comparaciones estadísticas no van a ser sólidas ni fiables. Bueno, en el JAS lo que vamos a hacer en el programa JAS, clicar para que verifique el supuesto de normalidad y de igualdad de varianzas. Si los test que verifican esto dan un valor P menor de 0,05, pues se llega a la conclusión de que aceptamos que hay normalidad o igualdad de varianzas. Pero en cambio, si en alguno de ellos o en los dos el valor P de esa prueba de normalidad o de igualdad de varianzas diera menor de 0,05, entenderíamos que no se cumple esa condición que necesitamos para poder utilizar test diferentes. Entonces, si hubiera igualdad de varianzas y normalidad, el test que se elige cuando comparamos dos medias de dos grupos es el test de la t-de-Student, el primero que se desarrolló. En cambio, si hubiera normalidad y no igualdad de varianzas, cogeríamos el test de Welch. Y si no hubiera normalidad, se cogería el test de Mann-Whitney. Luego vemos un poco cómo hacerlo y cómo interpretarlo. Si fuéramos a comparar tres grupos, tres o más medias con tres grupos o más, utilizaríamos la opción del análisis de la ANOVA, el test de ANOVA, ¿no?
¿Qué es lo que pasa? Pues que hay unos test para comprobar si hay homogeneidad o no de las varianzas, aquí abajo lo tenéis marcados, y si el test nos diera estadísticamente significativo, pues tendríamos que utilizar alguna de las correcciones. Si el valor P que nos da la homogeneidad, el contraste de homogeneidad es mayor de 0,05, directamente utilizaríamos el test de ANOVA sin ninguna corrección de homogeneidad, mientras que si hubiera normalidad y no igualdad de varianzas, utilizaríamos el test de Wells o el test de Brown-Forsyth. Y en cambio, si no hubiera normalidad, utilizaríamos el test de Kruskal-Wallis.